Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Pregunta, acabo de poner el link yo. ¿Cómo han hecho para conectarse tan rápido? Yo entré nomás, Eh, ingeniero. A mí hace un ¿Cómo, rato me perdón? apareció para unirme y ahora ingresé y ya estaba. Ah, bueno, sí. Sí, me equivoco de fecha, he puesto para el 28, no sé en qué fecha estaba pensando y recién veo y estaba mala fecha. Igual con el IP ya lo tengo anotado. ¿Cómo, perdón? Con la dirección, con el número, ya lo tengo anotado. Ajá. Bueno, vamos, continuemos con el tema de control, potencia, frecuencia. Les quería comentar que en el sitio, en el campus virtual, les puse el informe de Camesa, del colapso que hemos tenido el año pasado. Es muy interesante, tiene, tiene conceptos de lo que hemos visto, de lo que es recuperación de una red de transporte luego de un colapso, y tiene conceptos de estabilidad, ¿sí? Estabilidad transitoria en sistemas de potencia, que eso lo vamos a ver, bueno, no sé, dentro de un par de meses más o menos. En octubre, noviembre, seguramente, octubre, noviembre estaremos viendo ese tema. Así que bueno, los invito a abrir los dos documentos que les he subido y vayan leyendo porque es muy interesante, tiene muchas cuestiones de la vida real. Si bien un colapso no es lindo tener un colapso, pero enseña muchas cosas. ¿Mm? Ahí van a ver ustedes cuestiones como que no actuaron los relés de mínima frecuencia, perdón, que es lo que hemos estado viendo la clase pasada. Habla también de automatismo de los generadores, que actuaron cuando no deberían haber actuado, eh, problemas con protección de líneas, cuestiones de estabilidad o inestabilidad que se dio entre dos áreas, y una curiosidad que uno siempre dice que cuando hay dos redes que están, o sea, dos redes que están interconectadas, o sea, forman una sola red eléctrica, la frecuencia es la misma para toda la red. En realidad van a ver que en el caso que sus frecuencias distintas en las dos redes, pero ha sido durante un transitorio. Se supone que en estado normal, en estado estacionario, las frecuencias tienen que ser igual en cualquier punto de la red. ¿Sí? Bueno, este, continuemos con lo que hemos visto la clase pasada. La clase pasada habíamos visto, empezado a ver los reguladores de velocidad. Habíamos empezado con los reguladores astáticos. En este caso hemos dicho un automatismo este. Obviamente ya no se utiliza, pero sirve para graficar. Bueno, en este caso hemos dicho que teníamos un sistema donde si la velocidad mecánica bajaba debido a una caída en la frecuencia de la red, y si cae la frecuencia de la red es porque hubo un aumento de demanda, es decir, que hay más demanda que generación,
o lo que es lo mismo, hay déficit de generación, entonces estas bolas de Watt que están girando, giran a una velocidad menor, entonces los resortes estos atraen este sistema y este rombito empuja este punto para arriba, ¿no es cierto? El resorte se comprime y el punto 3 sube, ¿no es cierto? El punto 4 también va a subir, aquí hay un sistema de anclaje en los extremos y de pivotes acá. Este punto 4 al subir, el émbolo sube haciendo circular el aceite en el sentido este de las flechas, ¿sí? Y el émbolo, el aceite, mejor dicho, empuja el émbolo, este otro, del servo principal hacia abajo, ¿sí? Y se abre la válvula permitiendo el paso de vapor a la caldera. Y así aumenta el torque, ¿sí? Y se restituye la frecuencia. Habíamos dicho que en este caso, si el generador estaba trabajando una determinada potencia, una determinada frecuencia, ¿sí? Y hay una variación en la demanda, ¿no es cierto? Hay un incremento en la demanda, entonces el sistema aumenta la potencia generada, pero manteniendo la frecuencia, ¿sí? La cuestión aquí estaba, habíamos dicho que este sistema se aplicaba ¿cuándo? ¿Cuándo se aplicaba este sistema? Los reguladores astáticos. Cuando había una sola generación para la demanda. Claro, una sola máquina, ¿sí? Controlando la frecuencia, ¿sí? Podíamos tener varios grupos generadores, ¿sí? Pero siempre que uno tenga el regulador estático activo y todos los otros estén trabajando a potencia constante, ¿sí? O solamente un generador alimentando toda la demanda. Este sistema entonces sirve para redes pequeñas o sistemas aislados, ¿sí? Vamos a los reguladores automáticos de velocidad estáticos. Fíjense la diferencia. En el extremo de la derecha está anclado en la pared, ¿no? En este otro, el extremo de la derecha, está conectado al eje servo principal. Entonces, la operación va a ser la misma, ¿no es cierto? Si baja la frecuencia, se comprime el resorte, el punto sube, este otro también punto sube, el émbolo sube, haciendo circular el aceite en sentido horario, por así decirlo. Este émbolo baja, haciendo lo que sucede aquí es que este punto, como está conectado, lo que hace es una realimentación negativa, ¿sí? O retroalimentación negativa. Entonces, la característica, o sea, al bajar este punto, ¿no es cierto? Ya se modifica el punto que había subido y este otro también. Entonces, la característica que antes era horizontal, ahora la característica inclinada, ¿sí? ¿Cuál va a ser la operación en este punto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Cómo va a ser la operación ahora? Bueno, si el generador está generando una determinada potencia a una determinada frecuencia, ¿sí? Y hay una variación de potencia demandada, en este caso no es que hay un aumento de la demanda, sino que baja la demanda, ¿no? Entonces, el generador va a ir a trabajar a otro punto, ¿sí? Va a satisfacer la demanda, ¿sí? La demanda ahora va a ser igual a PG2, ¿cierto? Pero fíjense que la frecuencia que estaba en un valor sube, ¿sí? O sea, cuando baja la demanda, sube la frecuencia. Si hubiera sido al revés,
si el generador estaba generando esta potencia PG2 y aumenta la demanda a un valor PG1, entonces la frecuencia hubiera bajado de F2 a F1. ¿Sí? Entonces, ante una variación de la demanda, ante un delta PD, el generador va a satisfacer esa variación de la demanda con un delta PG igual al delta PD, pero acá vamos a tener un delta F, vamos a tener un error en la frecuencia. ¿Sí? Esto es lo que se llama regulación primaria de frecuencia. ¿Se entiende? Ingeniero, Sí. y esa regulación de frecuencia se mueve en los rangos de más o menos 50 Hz, ¿verdad? Más o menos 50 Hz, no. No, o sea, 50 Hz, sí, 50 si usted Hz. dice que, Sí, si usted dice que al bajar la demanda aumenta un poco la frecuencia, sí. eh, ¿a qué rango aumenta? A eso me refiero. Bueno, eso va a depender de la pendiente que se le dé a esa recta, ¿sí? En general, el estatismo de los grupos en el SADI anda entre 0,05 y 0,07. Ya vamos a definir bien qué es lo que es el estatismo en la próxima diapositiva, ¿sí? Vamos eléctrico, ¿cierto? La frecuencia eléctrica de la red, nosotros sabemos que es 2πf, ¿sí? Y por otra parte, sabemos que el omega eléctrico es el número de polos sobre 2 por velocidad mecánica. Es decir, que la frecuencia va a ser igual a una. Lo mismo, estamos diciendo que la frecuencia va a depender de la velocidad mecánica. Va a ser igual a la velocidad mecánica, salvo una constante. ¿Estamos hasta ahí? Es que es tan importante controlar esa velocidad mecánica, y eso se lo controla a través del regulador automático de velocidad, ¿sí? Entonces, el regulador automático de velocidad va a tener una señal donde entra la velocidad, el ómega mecánico, ¿sí? Y hay un ómega de referencia, ¿sí? Que serían los 50 Hz. Entonces, este servo lo que va a hacer, va a comparar los 50 Hz con la velocidad que entra acá, ¿sí? Y la señal de error va a ser que entre más o menos combustible a la turbina y se corrija esa velocidad mecánica. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bueno, esa regulación primaria de frecuencia se realiza entonces por medio de los reguladores automáticos de velocidad, que son los RAV, en forma automática, ¿sí? Los RAV van a medir la velocidad mecánica del generador, que es proporcional a la frecuencia, y ante un desajuste de esa velocidad mecánica, ordena actuar sobre la válvula de admisión de combustible para que se modifique el torque y por lo tanto la frecuencia. ¿Sí? Es decreciente, ¿sí? La pendiente ese del estatismo R, ¿sí? Es decreciente para permitir la operación en paralelo de los generadores, ¿sí? Esta pendiente R, ese valor R, ¿sí? Es lo que se llama característica estática o estatismo del generador, ¿sí? ¿Cómo se define el estatismo del generador? Es la pendiente de la recta. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta? En general, delta de I sobre delta de X. ¿Cuánto es delta de
delta de f. ¿Cuánto es delta de x? Delta de p. ¿No? Entonces, aquí está definido el estatismo como delta de f sobre delta de p. ¿Sí? Y es negativo, ¿no es cierto? Porque la pendiente es negativa. Como la frecuencia se mide en Hz y la potencia en megavatios, entonces el estatismo se va a medir en Hz sobre megavatios. ¿Estamos? Ahora, el estatismo en por unidad, ¿sí? Aquí volvemos a los conceptos en por unidad, va a ser la variación de frecuencia en por unidad sobre la variación de la potencia generada en por unidad. ¿Cuánto vale la variación de frecuencia en por unidad? Va a valer delta de f, o sea, f1 menos f2, ¿sí? Dividido una frecuencia. Acuérdense en que cuando trabajábamos en valores de por unidad, siempre buscábamos, referíamos los valores, las cantidades físicas, en alguna unidad de referencia. En este caso va a ser la frecuencia de referencia, que serán los 50 Hz. ¿Sí? Bueno, y la variación de potencia generada en por unidad, ¿sí? Va a ser PG2 menos PG1 dividido la potencia nominal del generador. ¿Sí? Bueno, si nosotros resolvemos nos va a quedar delta de F sobre delta PG, ¿no es cierto? Por SR pasa al numerador, el FR queda en el denominador, queda así. Y fíjense en que este delta de F sobre delta de P, ¿qué es? Esto que estaba acá. ¿Sí? Por lo tanto, el R en por unidad va a ser el R absoluto por SR sobre FR. ¿No? Tengan cuidado con los signos. Tengan cuidado con los signos. En realidad, ya me voy a fijar bien la bibliografía, pero este R en por unidad yo creo que debería ser sin el signo menos este. ¿Sí? Si es que ya este R absoluto ya le consideramos este signo. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Bien en qué? Y bueno, y al revés, ¿no es cierto? El R en Hz sobre megavatio va a ser RPU en por unidad por FR sobre SR. ¿Se entiende entonces lo que es el estatismo? Ese estatismo anda entre el 4 y el 7%. ¿Sí? Es decir, que ante una variación de la potencia generada del 1%, la frecuencia va a variar 0,04. ¿Estamos? O sea, cuando delta P, ¿sí?, sea el 1%, este otro va a variar entre el 4 y el 7%. Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno. Sigamos entonces. Bueno, fíjense en acá cuál es la realidad, ¿no? Aquí tengo graficado el tiempo. Aquí está graficado en el eje Y dos variables. Por una parte tengo la potencia del generador y por otra parte tengo la frecuencia como omega, ¿no es cierto? Como 2πf. Si en este caso hubo una caída en la demanda, ¿no es cierto? El generador al principio estaba operando potencia PM0. Si hay una variación de la demanda con un valor, ese valor delta P, delta PT o delta PM,
¿no es cierto? La frecuencia, aquí hubo un aumento de la demanda. Hubo un aumento de la demanda, por eso cae la frecuencia. Si aumenta la demanda, la frecuencia va a caer, ¿sí? Y el regulador de velocidad va a responder aumentando la potencia generada para satisfacer ese aumento de la demanda, ¿sí? Y obviamente va a tener un transitorio hasta que se alcanza el nuevo valor de la potencia, de la nueva potencia a abastecer. En este caso, aquí se ha puesto que la velocidad relativa se mantiene, pero eso no es tan así. Aquí tienen otra, estos son mediciones reales. Aquí arriba tienen la frecuencia, aquí la potencia eléctrica y aquí el regulador de la salida, el regulador de velocidad. Fíjense lo siguiente, la salida del regulador de velocidad, ¿sí? La señal de salida del regulador de velocidad se corresponde obviamente con la potencia eléctrica generada, ¿sí? Aquí el regulador de velocidad le dice que baje la potencia y efectivamente la potencia baja. Le dice que suba, sube, ¿no? Entonces va siguiendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué son estas señales? Bueno, porque hay variaciones en la frecuencia. Observen que, por ejemplo, en esta zona donde la frecuencia aumenta, ¿sí? Si la frecuencia aumenta, debe ser porque hubo una disminución de la demanda. Entonces, el generador que estaba generando esta potencia tiene que bajar su potencia generada, ¿sí? Para seguir la demanda, ¿sí? Ahora, aquí, la frecuencia baja. Si la frecuencia baja, es porque el generador tiene que acompañar esa suba de la demanda, ¿sí? Con un aumento de la generación. Y sube la generación porque está la señal esta de el regulador de velocidad que hace que el generador aumente el flujo de combustible y así aumente la potencia generada. ¿Se entiende? Sí, Inge. Ingeniero, Señor. ahí la distorsión que tiene la curva de la potencia eléctrica es porque por la misma variación constante de, de demanda, digamos. Sí, siempre cuando ustedes midan alguna variable, si la frecuencia de muestreo es alta, ¿sí? Si la frecuencia de muestreo es alta, van a haber así variaciones rápidas, ¿sí? Si ustedes disminuyen la frecuencia de muestreo, como es esto que está aquí arriba, seguramente la variable de arriba y la de abajo tiene una frecuencia de muestreo menor, ¿sí? Por eso es que esta tiene más ruido. Bien, gracias, Ángel. Ingeniero, Bueno, sí. ¿es posible que falle el automático de velocidad? Como cualquier automatismo puede fallar. Y en ese caso, el generador cuenta con un dispositivo auxiliar para subsanar ese fallo. Afortunadamente, cuando vos tenés sistemas grandes, ¿sí? Donde tenés varios generadores, a muchos generadores, o varios, le pones, le da la función de regulación primaria de frecuencia. Entonces, si algún generador no funciona, bueno, queda perdido en el montón y otros tendrán que funcionar un poquito más de lo que hubieran aportado si es que todos hubieran funcionado bien, ¿sí? Bien, bien. El generador en sí no tiene otro respaldo, no tiene otro respaldo.
sí saldrá, podrá salir de funcionamiento si la frecuencia excede el máximo permitido o el mínimo permitido, ¿no es cierto? Dado ese valor dado por el fabricante. Pero en sí, si falla el regulador de velocidad, algún otro generador tendrá que suplir lo que ese no lo está dando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿cómo sería la cuestión? Si yo tengo regulación primaria de frecuencia, es para poder controlar la frecuencia, mejor dicho, abastecer la demanda a costa de la frecuencia, ¿sí? Si yo no tengo regulación primaria de frecuencia y tengo un aumento de demanda, por ejemplo, podría tener esta curva roja, perdón, este azul, donde sin regulación primaria de frecuencia, la frecuencia cae a un valor, no sé, 47,8 por decir. ¿Sí? La regulación primaria de frecuencia lo que va a hacer es abastecer la demanda tratando de corregir la frecuencia. Entonces, en vez de caer a 47,8, bueno, en este caso sube a 48,5. Esto es un caso, obviamente, el valor de la frecuencia a la cual se restituye va a depender del estatismo, ¿no? Y aquí ustedes ven también qué pasa con la frecuencia ante distintas perturbaciones y una única regulación primaria de frecuencia. En este caso es del 4,4%, y ustedes ven qué es lo que pasa si hay una perturbación donde aumenta la demanda un 12%, un 10%, un 7% o un 20%. Obviamente, a mayor perturbación, la pendiente de la caída de la frecuencia va a ser mayor, ¿sí? ¿Quién va a ayudar también a que no caiga tanto? Bueno, la regulación primaria de frecuencia. Ha sido mayor. Bueno, veamos un ejemplito de regulación primaria de frecuencia, ¿sí? Benjamín como coanfitrión para que hagamos el ejemplito. Bueno, ya estás como coanfitrión. Es un ejemplito muy sencillo, pero bueno, es para aplicar los conceptos. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Jero. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. ¿Sí? Bueno, ese es el ejemplito que tenemos acá, que vendría a ser el problema número 1 del práctico número 15. Ahí tenemos un generador de 500 mV y 50 con una constante de regulación de 0,05 o el 5%, que es lo que le decía el ingeniero hace un ratito, en base a su potencia nominal, nos pide acá. Si el generador incrementa su frecuencia en 0,01 Hz, ¿qué sucede con la potencia entregada? Entonces acá tenemos la variación de frecuencia en por unidad, que es la que nosotros tomamos, es el delta de F. Puede, que la manera de la fórmula es 50 Hz.
Y bueno, el delta de F que estamos tomando como incremento es 0,01 Hz. Tenemos como resultado de esto 2 por 10 a la menos 4 por unidad. Ahora con este valor vamos a ver qué sucede con la variación de la potencia. Entonces vamos a ver la variación de potencia en por unidad. En por unidad tenemos que es menos 1 sobre R por la variación esta de la frecuencia en por unidad. Reemplazando, como podrán ver, acá tenemos 1 sobre 0,05 por 2 por 10 a la menos 4, que es el valor que tenemos en el resultado de la variación de la frecuencia por unidad. Nos queda como resultado 4 por 10 a la menos 3 en por unidad. Recuerden que hemos tomado como base, en el mismo ejercicio, hemos tomado la potencia nominal como base. Por lo tanto, la variación de la potencia en megavatios sería delta de P en por unidad por la potencia base, ese base que tomamos que son los 500. Entonces, haciendo ya, reemplazando, tenemos 4 por menos 4 por 10 a la menos 3 por los 500 y nos da una variación de menos 2 megavatios. O sea que Ingeniero, y ¿esa variación no debería estar dada en MBA? la variación que está acá, lo que pasa es que Sí, vos la potencia base sí, es en MVA, pero la variación de potencia que vos estás viendo es en megavatios. bien. Acordate que cuando nosotros establecíamos una base de potencia, ¿sí? Decíamos que el valor en MVA era como base el mismo valor para los megavatios y para los MVAR. Ah, la reglita, sí, sí. Sí, o sea, tomamos para la activa y para la reactiva. Con esto estamos viendo el índice general, que acá, como lo pueden ver, es la variación de los 0,01 Hz, que responde a lo que decía, cuando aumenta la frecuencia un poquito, lo que tenemos es una disminución de potencia. Verificando ustedes en valores numéricos. ¿Se entiende? Sí, Inge, perfecto. Listo. Y que Muy ese bien. es el ejemplo que teníamos. Eso nomás. Listo. Bueno, sigo yo. Bien. Bueno. ¿Para qué la característica esa con pendiente inclinada? Ustedes se preguntarán, nadie me ha preguntado, ¿para qué esa característica con pendiente inclinada si lo que hace es que error de frecuencia al abastecer la demanda? ¿No es cierto? Bueno, justamente esa característica inclinada de la pendiente del estatismo es para permitir que varios generadores puedan hacer la regulación primaria de frecuencia. Habíamos dicho nosotros que en el caso de los reguladores hasta teníamos dos reguladores controlando simultáneamente la frecuencia ante la variación de una demanda. No podíamos asegurar cuál generador o en qué proporción se iba a repartir esa variación de demanda entre ambos generadores. Acá con este estatismo ya definido, no una recta horizontal, sino inclinada, ahí sí podemos nosotros ya prever cuánto va a ser la potencia que va a tomar cada generador, ¿sí? Veamos cómo es esto. Acá yo tengo graficado en el primer eje, ¿sí? En ese eje bordó, la recta esta roja es el estatismo del generador 1. Bueno, aquí quedo con los colores respecto del gráfico este de arriba, pero bueno, no interesa. Y
lo que estamos diciendo es que este generador 1 está inicialmente generando una potencia PG1 con esa frecuencia inicial. ¿Sí? Bueno. También tengo el generador 2 aportando a esa demanda total. Y en este caso, lo que hice es una vista en espejo del eje, ¿no es cierto? El eje, la flecha esta debiera apuntar hacia la derecha, pero yo lo he rebatido y la hago apuntar hacia la izquierda. De manera que la suma de la potencia generada por el grupo 1 más la potencia generada por el grupo 2 me va a dar la potencia demandada total, ¿no? Entonces, el generador 2 va a tener este estatismo, el celeste, ¿sí? Va a estar operando una potencia PG2 y operando inicialmente a esa frecuencia F inicial. ¿Estamos? Bueno, ahora, supongamos que en un momento dado aumenta la demanda en un cierto valor delta PD, ese valor delta PD que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Presten atención. Voy a mover el eje, ¿sí? Ambos, o el eje de la derecha, en este caso yo he movido solamente el eje de la derecha, de manera que la suma de la potencia generada 1 más la potencia generada 2 me dé la distancia de la máquina 1 y el eje de la máquina 2, el eje del 0, ¿no es cierto? De la máquina 1 y de la máquina 2, ¿no? Entonces, ahora yo puedo establecer cuánto ha variado la potencia en cada grupo. El grupo 1 que estaba en este punto, ahora ha bajado a este otro, que es donde se cruza con el grupo 2, ¿sí? Esta va a ser de PG1. Estaba generando PG1 y aumenta delta de PG1, ¿sí? El grupo 2 estaba generando PG2, aumenta este delta de PG2. De manera que delta de PG1 más delta de PG2 me va a dar delta de la potencia demandada. ¿Y qué ha pasado con la frecuencia? La frecuencia ha bajado desde un valor inicial hasta este otro valor final. Esta es la interpretación gráfica y la forma gráfica de resolver lo que es la regulación primaria de frecuencia entre dos generadores. ¿Se entiende? ¿Me puede repetir, ingeniero? Esta es la curva del estatismo de un generador, ¿cierto? Frecuencia en función de la potencia generada y la recta es decreciente de izquierda a derecha, ¿sí? A esa recta yo un generador lo voy a representar así y al otro generador lo voy a representar
Antes que continúe, la asistencia, ¿a qué hora sería? Ah, a las 45. Eh, 5AO 4TL. 5AO 4TL a partir de las 45. Bueno, entonces les estaba diciendo que yo grafico el estatismo como está acá para un generador y para el otro lo voy a rebatir como si fuese en espejo. ¿Sí? ¿Sí? Parto de este caso donde tengo dos generadores abasteciendo una demanda. Entonces tengo una característica del estatismo graficada normalmente y la otra en espejo. ¿Sí? Esta otra. De manera que la suma de las dos potencias generadas, PG1 más PG2, me va a dar la potencia demandada total. Y el punto de partida, además, es la frecuencia inicial. ¿Sí? Estamos considerando que partimos de un estado estacionario, donde esa frecuencia inicial es la frecuencia nominal. ¿Sí? Después decimos, hay un aumento en la potencia demandada, delta PD. La voy a medir en el mismo sentido que delta de PG1. Entonces voy a desplazar, ¿sí?, la característica del estatismo, los ejes, con eje y todo, del generador 2. Ahí lo he desplazado. ¿Sí? De manera que el espacio que queda entre las dos es la variación de la potencia de demanda. Y ahí yo ya puedo definir desde donde estaba generando antes hasta el cruce de las curvas, va a ser la variación de potencia generada debido al aumento de la demanda, y la otra parte de la potencia demandada la toma el grupo 2, es delta PG2, y en el valor inicial pasa a este otro valor, cae. Si aumenta la frecuencia, si aumenta la demanda, cae la frecuencia. ¿Estamos ahora? Bueno. Ingeniero, es el sacrificio de frecuencia que se hace para mantener la demanda, ¿verdad? Así es, así es. Abastecemos la demanda a costa de la frecuencia. Bueno, aquí está un poco explicado también, ya de forma inicial y final. Partimos de esta situación, ¿sí? Cuando hay de demanda, corremos los ejes y vamos a este otro gráfico, donde podemos determinar cuánto es la variación de la potencia generada para cada uno de los grupos y cuánto es la variación de la frecuencia. ¿Estamos? Bueno, vamos un poco más a la parte matemática. Entonces, si tenemos una red, y hay una variación de demanda, esa variación de demanda es delta PD, entonces todos los generadores que participan en la regulación primaria van a variar su generación, el generador 1 en delta PG1, el generador 2 en delta PG2 y así sucesivamente. ¿Estamos? Nosotros hemos dicho que el estatismo, ¿sí?, del yésimo generador va a ser la variación de la frecuencia sobre la variación de la potencia generada del
iésimo generador. Por lo tanto, si nosotros despejamos la variación de la potencia generada, ¿no es cierto?, va a ser delta de F sobre R, menos, negativo, ¿no es cierto? Ahora, consideremos PG1 más delta de PG2 más delta de PG3 va a ser menos delta de F sobre R1 menos delta de F sobre R2 menos delta F sobre R3. Generalizando, la suma de las variaciones de las potencias generadas, o sea, suma de delta de PGI, va a ser menos, saco factor común, suma de la inversa de los estatismos por delta de F. ¿Sí? Este delta de F lo puedo poner adentro, lo puedo poner afuera, como ustedes quieran. Pero de forma más clara sería suma de la inversa de los estatismos por delta de F. Ahora, ¿cuánto vale la suma de las potencias generadas? Bueno, va a ser la potencia demandada. ¿Sí? La suma de la variación de la potencia generada va a ser la variación de la potencia demandada. Para el caso delta de PG1 más delta de PG2 más delta de PG3 es delta de la potencia demandada. Y la suma de las inversas de los estatismos le asignamos o le llamamos beta F. Beta F es lo que se conoce como sesgo de frecuencia o respuesta en frecuencia del área. ¿Sí? Piensen un poquito ustedes. Cuando yo tengo una red con varios generadores, cada generador puede tener un estatismo distinto. ¿Sí? El estatismo equivalente del área va a ser función, va a depender de los estatismos de cada uno de los generadores. O sea, va a depender del aporte de cada uno de los generadores a esa variación de frecuencia o de demanda, como ustedes lo quieran ver. ¿Sí? Entonces, la suma de las inversas de los estatismos le llamamos beta F. ¿Sí? Beta F, sesgo de frecuencia o respuesta en frecuencia del área. ¿Sí? Entonces, para escribirlo de manera más simplificada, como delta de PGI es delta de PD, ¿sí? Suma de 1 sobre R sub I va a ser beta F, y el delta F sigue siendo delta F. Entonces, la variación de la potencia demandada va a ser igual a menos beta F por delta F. ¿Sí? Esta formulita es así si es que beta se mide en megavatio por hertz. ¿Sí? Como la variación de un hertz es mucho, ¿no es cierto? Entonces a veces se toma el beta como la variación en megavatios por cada décima de hertz. ¿Mm? En ese caso, como estamos dividiendo en 0,1, la formulita también habría que sumarle, mejor dicho, multiplicarle 10. Por eso cuando el beta se lo toma en megavatios dividido 0,1 Hz, la fórmula esta delta PD igual a menos beta F delta F pasa a ser menos 10. Uy, aquí el F quedó mal también, ya lo corregí. Menos 10 beta F por delta de F. ¿Estamos?
Sí, Inge. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto nosotros en el modelo de la demanda? ¿Sí? Habíamos visto en particular el modelo de pequeña señal. Habíamos dicho que la demanda depende de la tensión y depende de la frecuencia, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ser rigurosos, a este estatismo que hemos calculado, a este beta F que hemos calculado como 1 sobre R sub I, ¿sí? Habría que agregarle el efecto de la frecuencia, de la variación de la demanda con la frecuencia, ¿sí? Ese efecto de la variación de la demanda con la frecuencia hace que el beta, ¿sí?, sea un poco mayor que el beta calculado con esta formulita, ¿sí? Por eso aquí estoy poniendo como la potencia demandada es función de la frecuencia, entonces el beta es mayor al calculado. El beta F es mayor al calculado con esta fórmula. Por eso es que a veces se le agrega un término adicional de manera de considerar la variación de la demanda con la frecuencia, ¿sí? El 1 sobre RI está considerando la variación de la potencia generada con la frecuencia, debido al estatismo de los generadores. Y habría que considerar, repito, un término adicional, finalmente se le denomina como D, en el que se tiene en cuenta la variación de la demanda con la frecuencia, ¿sí? Y ahí tenemos en ese beta F total ya englobada el efecto de la variación de la demanda y de la generación con la frecuencia. ¿Se entiende? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Buenísimo. Bueno, aquí tendríamos otra forma de hacer los cálculos, ¿no es cierto? En este caso, lo que vamos a considerar es qué pasa si el estatismo está en por unidad, ¿no? Habíamos dicho que, entonces, el estatismo es menos delta F sobre delta PG, si está en Hertz sobre megavatios, delta de PG, despejando va a ser menos delta F sobre R, ¿sí?, con R en Hertz por megavatios, y el R va a ser el R en por unidad por FR sobre SR, ¿sí? Que es lo que teníamos acá, ¿sí? El R en por unidad es el R por SR sobre FR, ¿sí? Entonces reemplazo el R en por unidad como el R, perdón, absoluto, como R. Entonces la variación de potencia generada, este SR que está aquí pasa para arriba, va a quedar SR sobre R en por unidad por delta de F sobre F de referencia. De vuelta, si nosotros hacemos el análisis para 3 generadores, delta PG1 va a ser SR1 sobre R en por unidad 1 por delta de F sobre FR, delta PG2 menos SR2 sobre R por unidad 2, delta de F sobre FR, delta de PG3 va a ser igual a menos SR3 sobre R por unidad 3 por delta de F sobre FR. Si sumamos todas las variaciones de la potencia generada, va a ser igual a la suma de todos estos términos, que es lo que tenemos acá. De vuelta, si generalizamos, aquí vamos a tener la suma de las potencias generadas, y en este otro lado vamos a tener la suma de los SR sobre R por unidad por
delta de F sobre FR. Este delta F sobre FR, repito, pueden quedar adentro o puede quedar afuera multiplicando todo. Porque el delta de F es el mismo para todos y el FR también es para todos. Por lo tanto, la variación de la potencia demandada va a ser igual a menos suma de los SR sobre R por unidad por delta de F sobre FR. Es decir, si nosotros tenemos un sistema multimáquina, ¿cómo vamos a hacer para calcular cuánto toma de generación cada grupo debido a una variación de la demanda, ¿no? Entonces vamos a tener delta de F sobre FR, ¿a qué va a ser igual? A delta PD dividido en esta suma que tenemos acá. Entonces, si nosotros conocemos cuánto es la frecuencia de referencia, 50 Hz, conocemos cuánto es la variación de la potencia demandada, siempre es un dato, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los datos del problema? Es decir, tengo tantos generadores, ¿sí? Conozco el estatismo, es tal valor para cada uno de los generadores, y cada uno de los generadores tiene una potencia nominal de tantos MVA. Entonces, me están dando los R por unidad y la potencia base para la cual fueron calculados esos R por unidad, ¿no? Entonces, conozco todo lo que está en el segundo término, conozco FR, puedo despejar delta de F, ¿sí? Y ahora con este delta de F, que los calculamos como está acá, podemos calcular la variación de la potencia generada con esta formulita que habíamos encontrado aquí a la izquierda. Delta PGI va a ser menos SRI sobre R por unidad por delta de F sobre FR. ¿Se entiende? Entonces el procedimiento de cálculo es encontrar la variación de frecuencia, y una vez que hemos encontrado la variación de frecuencia, calculo la variación de potencia generada para cada una de las máquinas. ¿Estamos? Bien. Bueno, aquí hay se utiliza lo que es también el cambio de base, ¿no es cierto? El R por unidad viene dado en la base del generador, ¿no es cierto? Entonces el R por unidad es el R absoluto multiplicado por la base vieja sobre la frecuencia vieja. El R por unidad nuevo es el R absoluto, ¿no es cierto?, multiplicado por la potencia base nueva sobre la frecuencia base nueva. Como la frecuencia base vieja o de referencia vieja es igual a la nueva, que llamo FR. Hago el cociente de estos dos términos, estas dos igualdades, entonces me queda R vieja sobre R nueva es igual a esto que tengo acá. Como los R son lo mismo y el FR son lo mismo, entonces me va a quedar directamente el cociente de SR vieja sobre SR nueva. Por lo tanto, el R por unidad nueva va a ser el R por unidad vieja, ¿sí?, por S nueva sobre S vieja, ¿no? Eso es lo que es el cambio de base. ¿Preguntas? Bueno, para afianzar este concepto, vamos, Benjamín, con el otro problemita. Perfecto. Ahí estás como confitrión. Listo. Vamos. Ahí estamos. ¿Se observa la diapositiva? Sí, ingeniero. Bueno, para empezar a ver, bueno, todas las fórmulas que van viendo, ahora
ahora las vamos a utilizar y vamos a hacer los cálculos con ellas. Por lo tanto, bueno, comencemos con el problema número 2 del práctico 15, en donde dice, tenemos un sistema de potencia que opera a 50 Hz, es abastecido por 3 generadores de 1750 y 500 megavatios de potencia nominal respectivamente. La constante de regulación de cada generador es 0,05. Acá estamos hablando del estatismo de R, el 5%, como verán, en base a sus propias potencias nominales. Cada generador opera inicialmente a la mitad de su potencia nominal, cuando el sistema incrementa su carga repentinamente en 200 megavatios. Determine. Punto A, la característica de respuesta de frecuencia del área, tomando como base del sistema 1000 megavatios. Por lo tanto, acá hacemos el cambio de base para R, en donde tenemos el R nueva, es el R vieja, multiplicada por la S nueva sobre S vieja. Tomamos como referencia para la S los 1000 megavatios, 1000 MVA, 1000 megavatios, que lo tomamos finalmente, y acá tendríamos para el primer caso, R1, para el generador 1, tendríamos el valor del R1 viejo, para todos los generadores, recuerden, va a ser de 0,05, está cada uno en base a sus propias potencias nominales, tendríamos 0,05 para el 1 por 1000 megavatios, que es lo que tiene el generador 1, y 1000 megavatios, que es nuestra nueva base. En función de esto, nos queda que R1 por unidad nuevo es de 0,05. Para el caso del generador 2, tenemos R2 por unidad nuevo, tenemos que tomar el valor antiguo y multiplicarlo por la potencia nueva sobre la potencia vieja. En este caso nos queda 0,05 por 750, que era la potencia del generador 2, por la base que tomamos, que era 1000. El nuevo valor de R2 nos queda por unidad, el valor R2 por unidad nuevo es de 0,06667 por unidad. De la misma manera, procedemos a calcular el valor 3, el R3. El R3 nuevo es, tomamos el valor viejo en función de la base que tomábamos dividido en el valor de generación del equipo viejo. Nos queda 0,05 por unidad, por la base, por los 1000 MVA, y por dividido en la potencia del generador 3, que sería 500 megavatios. Este resultado nos da un R3 nuevo por unidad de 0,10. Ahora, para calcular, nos queda calcular este valor, que es lo que nos pide la característica de respuesta de frecuencia del área, que era beta. Beta era igual a que a 1 sobre R1, más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3. Acá lo pueden ver, reemplazamos directamente los valores. Teníamos que para el 1 era 0,05, que calculábamos acá. Para el 2 tenemos el 0,0667 por unidad, lo reemplazamos acá. Y finalmente, el tercero es 1 sobre 0,1, 0,10, que calculábamos de este valor. Finalmente, nosotros tenemos el valor de beta, que es 45 por unidad. Ese es el punto A. Con eso ya calculábamos beta. El punto B nos pide la variación de frecuencia del área del estado estacionario. Como verán, acá nosotros tenemos un incremento de carga de 200 megavatios. Entonces, delta de P es igual a 200 megavatios. Esto pasado por unidad en base 1000, nos queda que delta de P es 0,2 en por unidad. La variación de frecuencia en por unidad era igual a menos 1 sobre beta por el valor por la variación de potencia. Acá estamos tomando valores por unidad. Recuerden que beta dijimos que era 45 y delta P 0,2. Por lo tanto, acá fíjense, tenemos como resultado menos 3 en por unidad. Eso implica que tenemos menos 4
0,444 por 10 a la menos 3 por 50 Hz. El resultado final, acá iría un signo menos, lo vamos a corregir, es de menos 0,222 Hz. Por lo tanto, acá también hay que hacerle la corrección, es un valor negativo. Entonces, delta F es menos 0,2222 Hz. Ingeniero, ingeniero, la variación de frecuencia no queda adimensional. No, porque El delta de F. acá en la parte de arriba estamos trabajando por unidad. ¿Estamos? Acá cuando nosotros multiplicamos por la frecuencia base, estamos dejándolo ya en valores Hz. No, pero pregunto porque el beta está en por unidad y el delta P también está en por unidad. Exacto, pero después, como yo estoy calculando el delta F, acá tenés en por unidad, ¿lo ves arriba? Sí. Ese es adimensional. Cuando nosotros vamos a calcular delta F, pero no en por unidad, no la variación de frecuencia Hz, ahí lo que hacemos es tomamos el valor por unidad y lo multiplicamos por el valor base. Acordate que la frecuencia no cambia, el valor base es 50 Hz, multiplicándolo por el valor adimensional, queda al final la variación en Hz. Acá es adimensional, el por unidad. Claro, ahí pase, pues por ahí aparece en por unidad al final, pero es adimensional ahí. El por unidad no tiene dimensión. Claro. Lo dejo puesto ahí como por unidad, igual que acá arriba también. Entonces, tomándolo el valor, lo multiplicas por la frecuencia base, ya lo tenés a la variación, que es negativa en este caso, porque es el que incrementa la carga, es a costa de una variación de frecuencia. Entonces acá podemos ver que esto es negativo, eso sí lo tengo que corregir. ¿Se entiende? Sí, Inge. Bueno, y de ahí el punto C nos pide, ya teniendo nosotros, fíjense cómo fuimos haciendo el cálculo, pasamos las R por unidad, con las R calculábamos la característica de frecuencia del área, ¿para qué? Para luego poder calcular cuál era la variación de frecuencia. Teniendo la variación en frecuencia, ahora el punto C nos pide calcular la variación de la potencia mecánica de cada generador. Entonces, fíjense, si nosotros trabajamos en por unidad, nuevamente, tenemos que menos 1 sobre L1 en por unidad por la variación de frecuencia en por unidad. Haciendo los cálculos, tenemos menos 1 sobre 0,05 por 4,444 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, tenemos que la variación de la potencia del generador 1 en por unidad es de 0,0888 periódico en por unidad. Ahora, para calcularlos en términos ya en unidades en megavatios, tenemos que hacer el valor que teníamos, el delta de la potencia generada 1 por la potencia base, que habíamos fijado como 1000 megavatios. Haciendo la multiplicación, nos queda que la variación del generador 1 es de 88,88 megavatios. El mismo procedimiento hacemos para la variación de potencia del generador 2. Haciendo este cálculo nos queda que era menos 1 sobre R2 en por unidad por la variación de frecuencias en por unidad. Fíjense que para los tres casos que vamos a calcular de los tres generadores, recuerden que el delta de F no varía. Entonces nos queda el que va a variar va a ser el R, el que calculamos. Menos 1 sobre 0,6667 por 4,44 por 10 a la menos 3. Finalmente tenemos una variación del generador 2 en por unidad de 0,6656 en por unidad. Pasándolo a megavatios, multiplicábamos el valor en por unidad por la potencia base, con lo cual, finalmente, nosotros ¿qué tendríamos? Tenemos que la variación de potencia de la unidad 2 del generador 2 es de 66,66 megavatios. El mismo cálculo para el generador 3, tenemos menos 1 sobre R3 en por unidad, por la variación de frecuencia en por unidad, nos termina quedando menos 1 sobre 0,10, que era el R3 por unidad, por 4,4 periódico, por 10 a la menos 3, dándonos como resultado una variación de potencia de generación de la unidad 3 por unidad de 0,0444 periódico. Finalmente, pasándolos a megavatios, lo que tenemos que hacer es tomamos el valor en por unidad, multiplicarlo por la potencia base y tenemos como resultado 44,44
44 megavatios. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Sí, ingeniero. Bueno, a ver, ¿qué han notado acá? Fíjese, ¿qué valor tenemos acá? 88,88, 66,66, 44,44. Bueno, la suma de los tres valores, ¿qué es lo que responde? Es lo que tiene que aportar cada uno de los generadores, fíjense, para abastecer qué incremento. El de La los demanda, el de los 200 200 megavatios. megavatios. ¿Estamos? O sea que cada uno aporta el incremento de los 200, el valor que están obteniendo acá en delta P1, delta P2 y delta P3. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno. Ahora pasamos al problema. Sí, ¿alguien hablaba? Sí, yo, el delta de P3, positivo anterior, Sí. ¿ni tendría que ser negativo? El delta de P3, ¿por qué? Adelante, una diapositiva adelante, creo que. Ese. Ese, exactamente. Tenemos menos 1 sobre 0,10 Sí. por el 4,4. Sí, lo que pasa es que acá hay que tener cuidado también con el valor, ¿no? Acordate que considerándolo a esto, acá tenemos el valor este negativo, que es lo que le decía el ingeniero en la diapositiva, ¿se acuerdan? Sí, sí. Fíjate, el problema te dice que aumenta la demanda, ¿no es cierto? Si aumenta la demanda, entonces la potencia generada tiene que aumentar también. O sea que en ese caso son positivos, pero ahí está lo que usted decía, decían, que este valor al ser negativo, pues el valor negativo nos tendría que dar el valor positivo, que es el valor final que tenemos. Así es. Que es la corrección que hay que hacerle. Acá sería menos 0,10, tendría que ponerle ahí, ¿se entiende? Sí, claro. Entonces menos por menos te queda el resultado positivo, por el valor este te queda positivo. Está muy bien la aclaración. Estamos. Seguimos, Inge, con todos los problemas, ¿verdad? Si ya los terminamos. Sigamos. Perfecto. Acá tenemos otro que es el problema número 3, el que está a continuación del anterior. Nos dice que es el caso de un sistema de potencia. Este sistema está formado por dos áreas. Tenemos el área A y el área B. Para el área A tenemos una generación de 2000 megavatios y una respuesta en frecuencia, esta sub A, de 840 megavatios Hz. En tanto que el área B tiene una generación de 4000 megavatios y una respuesta en frecuencia, esta sub B, de 1680 megavatios Hz. En un principio, cada área se encuentra generando la mitad de su generación total y por el enlace se exportan 500 megavatios del área B del área B al área A a una frecuencia de 50 Hz. El punto A nos pide, un instante después de la potencia, un instante después la potencia del área A incrementa en 100 megavatios. Determine cómo responde el sistema ante dicho cambio en la demanda. Entonces, para que lo entendamos, la gráfica sería esta. Tenemos un generador del área A haciendo su aporte, el generador del área B que hace su aporte y tenemos un incremento de 100 megavatios en el área A. Y bueno, y esto ya es lo que tenemos que calcular cuáles son los aportes del sistema. Fíjese, delta P, la variación de potencia, es de 100 megavatios. Es valor, esto es dato del ejercicio. Tenemos beta 1, que es la respuesta de frecuencia del área A, 840, beta 2, la respuesta del área B, 1680. Delta F, despejándolo, fíjense, nos queda que sería menos 1 sobre beta 1 más beta 2 por delta P. Traduciendo los números, nos queda que es menos 1 sobre 840 más 1680 por 100. Esto nos da como resultado menos 0,03968 Hz. O sea que acá fíjense que el incremento de la demanda, el incremento en 100 megavatios, no hace que merme la frecuencia, por lo tanto tenemos un valor negativo.
Delta PA en cálculo nos da que es la variación del área A, tenemos que es menos el beta A sería por la variación de la frecuencia, que es el valor calculado acá, y fíjese, acá nuevamente tenemos menos por menos, un valor positivo, en donde el área A aporta 33,33 megavatios. Y el área B, el delta PB, la variación de potencia B del área B, es menos beta B por la variación de la frecuencia. Entonces nos queda menos 1680, que es el área B, por menos 0,03968. La variación es, sí. No influye en nada que cada área se encuentre generando la mitad de su total. En este caso no, porque estamos abasteciendo, fíjate acá la demanda esta. Estamos analizando el incremento de la demanda, de cómo van a aportar al incremento. ¿Está? Entonces ya estando generando ellos, habría, si lo querés ver el número, a la generación esa, como están en la mitad, este aporte habría que sumarle la mitad de lo que genera cada equipo. Entonces sería, para que lo veas el número, el área A estaría generando 1000, ¿está? El área B estaría en 2000. Entonces, cuando nosotros tenemos esta variación, ¿qué es lo que tendríamos? En el área A tendríamos los 1000 más el delta de PA, que es el aporte al nuevo incremento. O sea que tendrías 1333 y para este lado tendríamos 2066,66. ¿Se entiende? Sí. Estamos independientes, estamos analizando el aporte que tiene al incremento de los 100. Entonces vamos a ver qué va a aportar cada generador de cada, o sea, qué va a aportar cada área a ese incremento. ¿Ah? No hay drama porque no nos estamos pasando de los valores. Fíjate, dice, están generando a mitad, están generando a la mitad, entonces no superamos ningún límite. ¿Está? Sí, gracias. Entonces, entre esta variación que nosotros calculábamos acá, fíjate que para el delta de la potencia generada por el área B, tenemos 66,66. La suma de los dos valores es el incremento de los 100 megavatios. 33,33 más 66,66. Nos da 100. Ahora, esta es la forma en la que se distribuye. Fíjate bien, acá tenemos los valores nuevamente, ante esa variación de menos 0,03968 Hz, casi 0,04 Hz, tenemos que el área A, el generador del área A va a hacer un aporte de 33,33, este incrementa en 100 y este aporta 66,66. Entonces este es lo que está aportando, es lo que estaría importando de más. El área A importa del área B lo que ya tenía, más los 66,66. Y cumplen con la cuota esta del incremento de 100 megavatios. ¿Se entiende hasta acá? Sí, ingeniero. Bueno. El punto B nos dice, un instante después, la potencia del área A se incrementa a 100 megavatios y la del área B en 150 megavatios. Entonces, ahí tenemos un nuevo escenario. Determinemos cómo responde el sistema ante el cambio nuevo que tiene la demanda. Antes teníamos una sola área que absorbió una demanda, un incremento de demanda. Ahora vamos a suponer que las dos asumen
¿Se puede ver la diapositiva, chicos? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, estábamos en el problema 3.b. Fíjese. Entonces, teníamos un nuevo escenario, para el punto B, donde después de un instante después, la potencia del área A tenía sufrido un incremento de 100 megas, y la potencia del área B también tenía un incremento de 150 megavatios. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Fíjese, tenemos una variación de la potencia del área A y una variación de la potencia del área B. Son 100 megas para un área, 150 para el otro. Lo que hacemos es que calculamos una variación total, delta P, que es la suma de las dos. 100 más 150, 250 megavatios. Esa es la variación que va a sufrir el incremento que tiene la demanda. Ahora, recuerden, estos eran datos del ejercicio, los volvemos a poner para tenerlo fresco. Era la respuesta del área 1, la respuesta del área 2, que era A y B. Entonces, lo que hacemos es calculamos, ahora, con esta nueva variación de potencia, con este incremento de la demanda, calculamos nosotros la variación de la frecuencia que vamos a tener respecto a eso. Entonces, delta de F nos queda menos 1 sobre beta 1 más beta 2, 1 sobre 840 más 1680, y a eso lo multiplicamos por 250 megavatios. Acá tenemos una variación de frecuencia de menos 0,0992. Fíjense que también acá, al aumentar la frecuencia, al aumentar la demanda, fíjense con respecto al punto anterior, el valor que teníamos acá era de 0,04. Acá también es negativo y aumenta con respecto al valor anterior, que eran 100. Acá se le suman 100 megas más. Tenemos finalmente entonces menos 0,0992 queda. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en función de esto? Calculábamos el aporte que va a tener cada área ante este nuevo escenario, en donde la demanda aumenta 150 más con respecto al punto anterior. Para el incremento, o sea, el delta de PA, la variación de la potencia generada en el área A era menos beta A por la variación de frecuencia. Menos 840 por menos 0,092, nos da un total, un delta de la potencia del área A, nos da 83,328 megavatios. Lo mismo hacemos para el área B, menos beta del área B, por la variación de frecuencia, y nos queda menos 1680 por menos 0,0992. Finalmente, tenemos acá 166,656 megavatios. Haciendo la suma, cubrimos los 250 megavatios que tienen las dos áreas. Esto, visto gráficamente, volvemos de nuevo al gráfico de las áreas. Tenemos el área A con su inyección de generación, el área B con su generación. Tenemos un incremento de la potencia demandada del área A de 100 megas, y el incremento, acá tengo que corregirle, del área B de 150. Entonces, finalmente, fíjese, acá tenemos que el área A cubre con 83,328, y el área B es 166,656 megavatios. Finalmente, y de acá de los dos, fíjese, esto, tenemos 166,656, están cubriendo los 150. Por lo tanto, si le restamos a los 166,656 los 150 que cubre de su área, está importando el área A, del área B está importando 16,666 periódicos megavatios. La suma de lo que es el delta PA más la importación esta nos está dando los 100 megavatios que se cubren en el área A. ¿Se entiende?
Sí, señor. Bueno, entonces, fíjese, a modo de repaso, entonces lo que hicimos, ¿qué fue? En función de los valores beta, nosotros despejábamos, lo que calculábamos siempre es la variación de frecuencia. Acá teníamos la variación de frecuencia. Esa variación de frecuencia determina cada aporte. Una vez que tenemos la variación de frecuencia, determinamos los aportes extra de generación para cubrir los nuevos incrementos de la demanda que teníamos en el escenario A y B. Entonces, fíjese, otra cosita también, acá fíjese que en ningún momento estoy tomando por unidad. Así que ya cuando lo corrija para que lo suba al campus, voy a poner las unidades correspondientes a cada uno de los valores que tenemos acá. ¿Está? No estoy tomando por unidad, estoy tomando los valores. Entonces, fíjense, acá entraría para beta, tendríamos que poner megavatios hertz, y para delta de F hertz, con lo cual se nos están simplificando los hertz y finalmente megavatios. Así que bueno, en los dos casos ya le voy a corregir. Le voy a dejar también incorporado lo que es el área A, fíjense que yo acá lo ponía como beta 1, ya les voy a corregir también, así ya les queda todo con la misma nomenclatura. Esto va a ser beta A, esto beta B, y así. Con eso estaríamos terminando lo que es el ejercicio número 3. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos queda 1 minuto. Paramos acá, o mejor dicho, algunas consultas algunas consultas para duda. Y la clase que viene ya arrancamos directamente con el problema 4 y ahí daríamos por concluido ya el trabajo práctico número 15. ¿Alguna consulta hasta acá? No, Inge, está perfecto. Perfecto. Bueno, yo ya le voy a ir haciendo las correcciones, cosas que después cuando terminemos con el 4, ya le subo con la nomenclatura del cuadro. Muy bien, nos vemos la semana que viene entonces. Listo. La semana que viene, Inge. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.